Eso sí, me parece lo más, de lo más complicado, ¿no? Porque hay un momento en el libro, de hecho, que mira, es una pregunta que te iba a hacer más adelante, con lo cual tengo que recuperar la cita que la había sacado del libro, pero viene a decir que no hay nada, todo lo que digas es una estupidez a un familiar que acaba de perder a un ser querido, que no hay nada que puedas decir y sin embargo tienes que decirle algo. Sí. ¿Cómo se afronta ese momento de... Ves reacciones muy diferentes. No sabes tampoco la que vas a tener tú hasta que te toca con un ser querido, pero ves todo tipo de reacciones. Y no hay una reacción buena ni mala. Cada uno reacciona como ¿Y hay le una sale. manera buena de comunicarlo y una peor? Porque en esto uno siempre se encuentra médicos con más empatía o sensibilidad, a lo mejor uno que ya está muy curtido menos, pero claro, a lo mejor la manera de hacerlo es más fría, ¿no? Es que no, Es que es difícil, no ¿no? sé si hay una manera buena. También tienes que entender un poco a quién tienes delante, cómo se encuentra, si ya sabía la situación en la que estaba el paciente, si se lo vas a decir desde cero. Sueles empezar con una pregunta. Oye, ¿alguien te ha dicho algo? ¿Tú sabes por qué te han llamado de emergencias? ¿Tu marido que estaba en un viaje de moto, tú sabes por qué has venido al hospital? Hay quien ya lo sabe, hay quien no, hay quien estaba presente en el momento en el que ha habido un caso grave y la ambulancia ya se lleva al paciente intubado, pues esa persona ya viene, ¿no? Sí, Ya va entendiendo un poco la situación, pero hay otras personas que están en casa y le han dicho, oye, ven al hospital que tu familiar está y no aquí. Y saben... tienes que decir, ¿qué sabes? ¿Qué ah, no sabes? Hay personas que tienen 80 años y otros que tienen 19 y no siempre es lo mismo. Y a partir del momento, y te encuentras con reacciones de todo tipo. Hay gente que te da las gracias y dices, ¿por qué me da las gracias si te da una noticia terrible? Hay gente que no entiende lo que le has contado. Nos ha llegado a pasar que tú le dices a una persona, oye, tu familiar ha fallecido. Y 30 segundos después te pregunta, ¿y está bien? ¿Cómo retomas esa conversación? claro. Entonces hay gente que te explica, ¿no? Y manuales y te explican cómo dar las noticias y yo he descubierto que al final lo vas viendo en ese momento. Sí, yo para escribir una novela recuerdo que tuve que ir al protocolo de la policía para comunicar en accidentes de tráfico los fallecimientos y había un protocolo y les decían, bueno, no lo hagas en público, pero llévate a la persona a un sitio íntimo. Bueno, había una serie de cosas que tenías que decir, pero es lo que dices tú, luego es un mundo, cada reacción, cada situación es diferente, ¿no? Pero debe ser, me imagino, una de las partes más difíciles para un médico de Hay urgencias. gente que nos inmuta, hay gente pues, que no lo sé, que es más histriónica, pero es que no hay nada que tú puedas decir que sea bueno o malo, cada uno se lo toma como puede en ese momento, además tampoco sabe cómo se lo va a tomar hasta entonces. Bueno, oye, también está la otra parte muy buena de cuando le comunicas Sí, que esa persona ha salido adelante. eso es lo más bonito, Eso tiene que ser una eso es lo más sensación bonito. increíble. Y además sabemos que en nuestro trabajo somos anónimos, porque tú a tu médico de familia lo conoces. Es el señor tal, ¿no? El Sí, sí, doctor sí. tal. Y al médico que te ha visto durante una semana en la planta lo conoces. Ese que te ha hecho una RCP en urgencias Es de no lo urgencias, no conoces. sabes ni quién es. Pero no lo haces por eso. Pero la satisfacción que tú tienes cuando termina todo eso y los compañeros y... A mí me gustaba hacer deporte cuando era pequeño y ir al frontón con mi padre. Y a veces pierdes, pero haces un tanto que te ha gustado y dices, ah, qué a gusto me he quedado, ¿no? Pues si llegas a casa con una guardia terrible, pero dices, hoy me gusta mi trabajo. He salvado a Me alguien. gusta lo que he hecho. Sí, y a veces tampoco, que no es falsa humildad, pero tampoco eres consciente de lo que haces. Cuando nos casamos, estábamos de viaje de novios en un pueblo de Arizona y una noche paramos y había ahí unos señores y mi mujer, ¿a qué os dedicáis? Y mi mujer le dijo en inglés, mi marido salva vidas. Y, me impresionó que ella dijera eso con cariño y con orgullo, no lo había dicho nunca. Y entonces dices, vale, pues es que lo que hago igual importa. También arreglamos esguinces, ¿eh? La mayor parte de los Sí. casos, no nos vamos a poner aquí peliculeros. Pero sabes que lo que haces, que tus decisiones, que puede ser más dramático, ¿no? Que la vida y la muerte y que las decisiones que tomamos en equipo, vamos a valorar siempre el equipo, pueden cambiar lo que va a ocurrir. Y si sale bien, dices, qué bien. Esto que dices es curioso, ¿no? Es verdad, el anonimato, no lo había pensado, el anonimato de ese médico de urgencias Nadie sabe, ¿no? que tal. Pero ¿te ha pasado alguna vez que alguien al que le has salvado la vida
haya vuelto para saber quién eres o para darte las gracias? Sí, pasa menos. Suele pasar más que nos ponen una queja. La gente, es como la gente tiende más a ponerte una queja que a... No porque nos ocurra, no quiero decir que sea algo frecuente, pero alguien se siente más inclinado a ir a atención al paciente, a decir, pues esperé 4 horas, que antes que decir, oye, gracias porque... Tal. Gracias. Pero luego hay gente que te da mensajes muy bonitos y que te encuentras por la calle. También hay pequeñas... Sí, y luego otras pequeñas agradecimientos que son en San Sebastián, en una de las primerísimas entrevistas que hice con un locutor de radio, se me quedó mirando antes de la entrevista, me mira y me dice, yo a ti te conozco. Me dice, me atendiste en urgencias. Anda. Antes de la entrevista. Qué curioso. O sea, no todos los días tienes tu mejor día, ¿no? Y le dije, ¿y qué tal? Me dice, oh, genial, te portaste muy bien, fuiste muy majo, me solucionaste el problema. Y yo, venga, la entrevista va a ser amable. No, estuvo bonito, fue muy gracioso. Te pasa como, claro, en los reporteros, ¿no? Siempre hay este temor a que cada vez te afecte menos lo que ves, a que te hagas cada vez más duro, a que pierdas empatía. Pues el primer terremoto que vas es muy difícil en todos, pero el quinto a lo mejor ya no sientes lo mismo, ¿no? Y hay ese temor a perder esa humanidad. ¿A vosotros os pasa? Sí. Sobre todo por lo que transmites. Igual piensas que puedes controlar un poco esa sensación, pero dices, y los nuevos, los jóvenes, los residentes, si nos escuchan hablar así, si desde el día 1 están escuchando que nos tomamos las cosas así, ¿cómo les vamos a educar en su trabajo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No sé lo que, tal vez es un cinismo que te protege de lo que estás viendo, siempre sin caer en el respeto y nunca hacia el paciente. Por eso digo que no tenemos que confundir a los residentes más jóvenes, pero yo estoy seguro que, y esta analogía la comenté también el otro día con unas personas, digo, si voy en un avión y eso empieza a temblar y yo le agarro así la mano a mi mujer y finjo que no, pero empieza a sudar, estoy seguro que el piloto y el copiloto se lo están tomando con humor, convencido, y tú lo conoces bien en tu trabajo y seguro que ocurre al policía y al bombero. Entonces, a nosotros a veces hay momentos en los que la presión nos apremia y no estás en tu mejor humor, pero hay otras en las que en la soledad del despacho con tus compañeros pierdes un poco la delicadeza que deberías tener. Y lo peligroso es que eso, que los que acaban de llegar y no llevan 10, 15 años como tú, lo vean como algo normal. Por eso me gusta un poco cuando veo que hay gente decir, vamos a controlar lo que decimos. Pero bueno, es habitual, o hacer referencia a un paciente por la patología que tiene. Bueno, siguiendo con la comparación con el reporterismo, una de las cosas más contradictorias de los reporteros es que cuanto más muertos, más desgracia, más desastre has contado, más te felicitan cuando vuelves a la redacción. Sí. Oye, qué gran historia, qué gran cobertura, ¿no? Y tú estás pensando, pero si han muerto miles de personas, ¿no? Sí. O sea, es una cosa que choca, ¿no? O sea, ese famoso de que Dios nos guarde de los tiempos interesantes, vamos a vivir tiempos aburridos. Pues una guardia aburrida suele ser porque no ocurre nada grave. Nadie quiere ser lo que un médico dice es un paciente interesante o es un caso interesante. Nadie quiere ser un caso interesante, claro. No quiere ser un caso interesante. Sí. Porque eso significa que la cosa está mal, está dura.